El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se detuvo en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los odien y los excluyan y los insulten y desprecien el nombre de ustedes como infame por mi causa. Alégrense ese día y salten de gozo, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. En este domingo sexto del tiempo de la feria, el Evangelio nos entrega esta perícopa tan profunda, tan esencial para la vida del cristiano. Cuando el Papa San León Magno escribe una homilía sobre este texto, dirá lo siguiente: tenemos que en esto hacer siempre una mirada, porque el Antiguo Testamento siempre es sombra del Nuevo Testamento, figura del Nuevo Testamento, imagen del Nuevo Testamento. Pues bien, ¿qué recordamos del Antiguo Testamento? Cuando en el libro del Éxodo, Moisés, después de estar esos 40 días en el monte, descendió del Sinaí con las tablas de la ley. Dios había escrito unas tablas, ¿no?, en piedra para dárselas al pueblo de Israel, y las tablas tenían el decálogo, los 10 mandamientos. Sobre esas tablas Dios había escrito una ley según el pacto que había hecho con su pueblo. Lo sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón, y los llevaba a su tierra, ¿no?, a la tierra santa, a la tierra de promisión. Y para que puedan caminar hacia la tierra santa con paz social, con armonía, como pueblo santo que era, elegido de Dios, les dio una ley. Y esa ley es la ley del Antiguo Testamento, la ley cifrada en el Decálogo, ¿no?, la ley que está enraizada en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Pero el profeta Jeremías, sigue diciendo el Papa San León Magno, el profeta Jeremías tiene un texto muy especial en donde dice: después de esto, no voy a mencionar qué significa el después de esto, dice Dios, inscribiré una nueva ley en vuestros corazones. Haré un nuevo pacto, y ese pacto será escrito en vuestros corazones, ya no en tablas de piedra, sino en vuestros corazones. Entonces dice San León Magno, esta es la segunda ley, este es el nuevo pacto, que Dios ya no ha escrito en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Es una nueva ley que nos lleva ya no solamente a tener un orden social desde el punto de vista natural, como son los 10 mandamientos: no robar, no matar, no fornicar, honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera, sino que lleva al hombre a un contacto especial con Dios y a una vida nueva también con el prójimo. Y a esta nueva ley se le llama la bienaventuranza. Entonces, pienso que como introducción ya vale la pena para iluminar lo que significa este texto. Ahora bien, las bienaventuranzas están narradas en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, empieza con las bienaventuranzas. Jesús subió a un alto monte y en ese monte empezó a predicarle a los discípulos: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5. San Lucas nos trae una versión distinta de la escena, porque dice San Lucas, subió al monte y eligió, después de rezar toda la noche, dice que eligió a los que quiso y entonces convocó a los apóstoles.
Y habla de los 12 apóstoles. Eso es Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Entonces, después de elegir a los apóstoles, dice, descendió y llegó a una especie de llanura. La arqueología bíblica en esto nos ha ayudado muchísimo a identificar ciertos lugares. Hoy día hay un santuario que le hicieron los misioneros italianos y que está sobre otro santuario del año 305 más o menos, o sea, de la iglesia primitiva, donde ya se veneraba, ¿no?, la predicación de las bienaventuranzas, ¿no?, que hizo Jesucristo. Es un lugar que se llama Tagba, en el norte de Tierra Santa, muy cercano al mar de Tiberíades, precioso lugar lleno de vegetación. Hay un lugar donde se siembran, posiblemente allí, porque en esos textos o en el contexto de estas predicaciones está, por ejemplo, la parábola del sembrador. Entonces uno puede imaginarse viendo esas chacras a Cristo que predicaba tomando la figura del sembrador que sale a sembrar. Bueno, es preciosa, realmente esa zona es muy bonita y al cristiano que lee la Sagrada Escritura le ayuda mucho a entender la predicación de Jesucristo. Bueno, ahí hay un santuario, y un santuario que es una iglesia muy particular porque tiene 8 lados, es un octógono. Porque en San Mateo las bienaventuranzas son 8. Entonces está hecha la iglesia, cada ladito de la iglesia representa una bienaventuranza. Acá en San Lucas, el Evangelio de San Lucas nos presenta no 8 bienaventuranzas, sino 4 bienaventuranzas. Y San León Magno, sigo con la homilía de San León Magno, dice, y es que las 8 bienaventuranzas están resumidas en las 4 bienaventuranzas de San Lucas. Por tanto, no es que dicen más, se especifican más tal vez, pero dicen lo mismo, las 8 bienaventuranzas de San Mateo y las 4 de San Lucas. Segundo puntito, bienaventuranzas. Nosotros en el leccionario, en la traducción del leccionario, ¿no?, que hemos hecho ahora, que hemos proclamado ahora, dice el término dichoso. Pero como siempre las traducciones son muy pobres, ¿no? La palabra que la Iglesia ha traducido es la palabra bienaventurado. El término griego es makarios. La palabra makarios, ¿sí?, significaría de manera más literal en nuestro idioma, bienaventurados. Pero la palabra bienaventurados también está en relación con la palabra feliz. Por eso dice este texto dichoso, para que entendamos un poco qué quiere decir con esto Jesucristo. Pero la palabra feliz hoy día está muy complicada, porque hay gente que dice, por ejemplo, ¿no?, la felicidad depende de ti. O la felicidad es un sentimiento de tu corazón. Y entonces el término felicidad está bastante traposeado, malbarateado, y no se entiende a veces cuando uno habla de felicidad. Entonces, en esto yo me voy a servir de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, de la cuestión 69, de la Prima Secunde, de la Suma Teológica, en donde Santo Tomás explica algo de las bienaventuranzas, hace una introducción de lo que son las bienaventuranzas. Precioso, y lo recomiendo, sepa que está online, recuerden, Prima Secunde, cuestión 69, las bienaventuranzas. Ustedes pueden googlearlo y van a encontrar ustedes el texto de Santo Tomás. Santo Tomás se pregunta si las bienaventuranzas son los dones del Espíritu Santo o son las virtudes. Después, ¿cuántas son las bienaventuranzas? Si las bienaventuranzas son del presente o son del futuro y cosas así. Entonces yo voy a responder brevemente algunas cosas acerca de las bienaventuranzas según Santo Tomás. Entonces, la palabra bienaventuranza es un término que nos habla de felicidad, pero no de cualquier felicidad. Santo Tomás va a decir, existen, podríamos decir, 3 tipos de felicidad. La felicidad voluptuosa, la felicidad activa y la felicidad contemplativa. Voy a explicarlas. La felicidad voluptuosa es una felicidad falsa, dice Santo Tomás, de aquellos que piensan que la felicidad se encuentran en los placeres y en los gozos de la tierra, ya sea en el placer del comer, en el placer del beber, en el placer sexual, en la complacencia de lo que uno quiera, ¿cierto?, en la satisfacción del bienestar, podríamos decir entonces, en aquel hombre que quiere ese gozar de la tierra, pensando que el gozo, ¿no?, y la búsqueda del placer y el derecho al placer, eso es la felicidad. O sea,
podríamos decir, son aquellos que no han pasado en su vida humana y espiritual, no han pasado de la adolescencia. Se encuentran aún en el tiempo de la adolescencia en donde todo es sensibilidad, ¿no? La felicidad es lo sensible. Pues dice Santo Tomás, esta felicidad es una felicidad engañosa. Muchos piensan que está ahí la felicidad, no está ahí la felicidad. Y esta felicidad en gran medida se opone a la verdadera felicidad, que es la felicidad eterna. Segunda felicidad, la felicidad activa, dice Santo Tomás, consiste en la actividad que produce en el sujeto un gozo. Cuando uno hace una obra y le ha salido bien, viene a su corazón un gozo. Cuando uno, por ejemplo, era niño y resolvía un problema matemático y salía su respuesta correcta, un gran gozo, ¿no? Eureka, he dado al punto, he dado a la clave. Cuando uno realiza un trabajo, ¿no? El arquitecto que realiza su obra arquitectónica y la termina, siente un gran gozo. Cuando el joven está estudiando, ¿no? para recibirse en alguna carrera y se titula, un gran gozo, ¿ven? La felicidad en lo activo. Bien, esa felicidad es una cierta felicidad, pero no es la felicidad. Es un cierto gozo, más elevado que el gozo voluptuoso, por supuesto, pero aún no es el gozo perfecto. Después está la felicidad contemplativa, que allí ya hablamos de un tema más espiritual, que es el gozo de aquel que ha contemplado cosas más grandes y maravillosas, cosas trascendentes, es decir, a Dios. La contemplación, el acto espiritual de conocer, de amar, de estar en la presencia de Dios, le trae al alma un gozo, podríamos decir, incalculable. Ese gozo ya es un gozo, digámoslo así, de felicidad auténtica, verdadera, aunque no está plenamente gozando de ella, porque mientras estamos en esta vida no contemplamos eternamente a Dios. ¿Qué es entonces la bienaventuranza verdadera y la felicidad verdadera? Es contemplar eternamente a Dios. Es el cielo, es la eternidad. Por eso es que el término, cuando dice bienaventurados, ¿a quién se refiere? Se refiere a los que están en el gozo eterno. Ustedes han escuchado que a la Virgencita, por ejemplo, esto es un devenir de la palabra, ¿no? A la Virgencita de las Angustias, la que está al pie de la cruz llorando, ¿no? La Virgen llorosa, le llaman la Macarena. El término Macarena viene del término Macarios, bienaventurada. Pero bienaventurada porque está llorando. La Virgen, uno dice, pero bienaventurada, pero si la palabra bienaventurado significa feliz. Y la Virgen está llorando. ¿Cómo se le puede llamar bienaventurada a la persona que llora? Por las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán, ¿no?, la alegría, porque ellos serán consolados, dice San Mateo, porque ellos serán consolados. Dice San Lucas, bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. La Virgen María entonces es la bienaventurada, porque vive las bienaventuranzas. Entonces, sigamos avanzando un poco en este asunto. Es realmente este tema un tema precioso para el cristiano, para entender la vida, verdadera vida cristiana, ¿no? Porque la vida cristiana algunos piensan que es solamente persignarse y eso es una gran pena. Hemos dicho desde el principio, Cristo nos da una nueva ley, ley escrita en el corazón, ley mucho más elevada, para que el hombre alcance no solamente una vida estable, sino perfección. Por eso es que las bienaventuranzas son vida de perfección. No son el inicio de la vida cristiana, sino que son el término de la vida cristiana. No son de los iniciados, sino de aquellos que ya están avanzados en la vida espiritual. Esa es la bienaventuranza. Muy bien, segundo punto que Santo Tomás dice, ¿son del presente o son del futuro? Y Santo Tomás dice, algunos respondieron que eran del futuro, como por ejemplo San Ambrosio. De hecho, los textos nos llevan a pensar que son del futuro, porque dice, bienaventurados los que sufren o los que lloran, porque ellos, y por tanto es el futuro, serán consolados. O bienaventurados los pobres, ¿no?, porque ellos tendrán el reino de Dios. O bienaventurados, por ejemplo, los mansos, ¿no?, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, al parecer, la bienaventuranza no es del presente, sino es del futuro. Y dice Santo Tomás, pero San Agustín, haciendo una reflexión ulterior, se da cuenta que las bienaventuranzas también son del presente, a consecuencia de la esperanza, dice Santo Tomás. Esto es realmente muy bonito, es una reflexión muy bonita.
¿Qué es lo que hace la esperanza en el cristiano? Por eso es que los condenados no tienen esperanza. Los ateos no tienen esperanza. Están casi condenados en esta tierra. Es una gran pena y hay que rezar por ellos. El cristiano tiene algo que se llama la esperanza. San Pablo decía, hemos sido salvos en la esperanza. Bien. Entonces, es cierto que la bienaventuranza es del futuro, porque es lo que vendrá. Es lo que estará. El bienaventurado es el que está en el cielo. O sea, si hablamos de bienaventurados, de hombres felices y mujeres felices, son los que están en el cielo. Ellos son los felices, aquí y ahora. Por eso es que cuando fallece un ser querido, que ha obrado el bien, que ha vivido en gracia de Dios, el cristiano siente el desgarro de la pérdida de un ser querido, pero si entra en el misterio de Cristo, en el misterio cristiano, se da cuenta que es feliz. Ahora es feliz, goza de Dios, es bienaventurado, Macarios. ¿Se entiende? Claro que sentimos el dolor nosotros aquí en esta tierra porque ya no lo vamos a ver más en esta tierra. Pero sabemos que está gozando de Dios. Bien, esa es la esperanza, ¿ven? El que es cristiano vive en la esperanza de la eternidad. Yo sé que si vivo unido a Jesucristo y que en esta vida cristiana cargo esa cruz que Cristo me pide llevar con amor, con espíritu de servicio, ¿no? con abnegación, en imitación a Cristo, yo voy a alcanzar la vida eterna. Sé que si me mantengo en la gracia de Dios, si soy fiel a la gracia de Dios, voy a alcanzar la vida eterna. Entonces, si bien la bienaventuranza es de lo eterno, del futuro, ya se puede vivir, dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, bajo dos razones. O sea, el que llora, ¿puede ser bienaventurado? Sí, piensen en la Virgen. Estaba llorando y le llamamos la Macarena, la bienaventurada. ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, porque el que vive las bienaventuranzas en esta tierra, es decir, el que vive en pobreza, el que vive en llanto, el que vive, con hambre y sed de justicia, etc., ya en la tierra, dice Santo Tomás, vive incoadamente. Hoy día es un poco complicado, no usamos ese término, la palabra incoado o incoación. ¿Qué significa esto? Ya vive empezada la eternidad. O sea que ya en esta tierra, por más que estamos sufriendo estas cosas, ya por la esperanza sabemos que hemos empezado. El camino de la cruz termina en resurrección. Cuando ha empezado el camino de la cruz, Cristo sufre. Por supuesto, en Getsemaní llora, transpira sangre. Cuando es tomado preso, escucha las blasfemias, los insultos, las amenazas, recibe los golpes. Sufre Jesucristo, sufre el bienaventurado Jesús. Pero sabe que este es el camino, ha empezado el camino a la eternidad, ha empezado el camino de la salvación de las almas. Incoadamente ya está en la bienaventuranza. O sea, incoado significa el camino empezado. Entonces el que vive las bienaventuranzas, el cristiano que vive las bienaventuranzas, sabe que ha empezado el camino de la eternidad. Que imitando a Cristo que sufrió, a Cristo pobre, a Cristo el manso y humilde de corazón, a Cristo el perseguido, Él ha empezado el camino de la eternidad. Por eso se le llama bienaventurado. Ya en la tierra ha empezado. Segunda razón, porque aquel que está en camino puede ser que esté viviendo las dificultades del camino, pero como su corazón está puesto en la meta, ya el alma empieza a gozar lo que se vive en la meta. ¿Se entiende? Imagínense ustedes. Hemos hecho una cantidad de actividades económicas para hacer un viajecito de peregrinación cristiana a Tierra Santa. Íbamos a recorrer Belén, donde Jesús nació, íbamos a recorrer Jerusalén y el Santo Sepulcro y el huerto de Getsemaní, íbamos a recorrer el mar de Tiberíades, íbamos a embarcarnos, ¿no? Vamos a hacer un viajecito en una barquita en Tiberíades, recordando la pesca milagrosa y la caminata de Cristo por el agua. O sea, nuestro corazón se llena de alegría. Ya estamos pensando en eso, no estamos pensando en la maleta y cosas, estamos pensando en lo que va a venir. Y pueden haber dificultades y un montón de cosas que antecedan a este viaje, que antecedan a esta peregrinación, pero nosotros ya tenemos nuestro corazón en la peregrinación. Eso es lo que hace también la esperanza. Hace que el cristiano, aunque viva dificultades, ya esté gozando porque anhela a dónde va a llegar.
La esperanza nos hace pensar, nos hace desear y nos hace confiar en que Dios nos va a alcanzar la felicidad eterna. Por eso es ser bienaventurados, es también, por eso es la bienaventuranza, también se vive desde esta tierra. Bien, tendría que tocar yo en un tercer punto estas tres bienaventuranzas, pero creo que ya es suficiente doctrina para que podamos nosotros reflexionar y pensar delante de los ojos de Dios la maravilla de la vida eterna y nuestro caminar en esta tierra, y cómo debemos de nosotros inclinarnos a vivir las bienaventuranzas, el desapego de los bienes materiales, de las cosas superfluas, de cómo tenemos que llevarnos a, por ejemplo, al llorar nuestros muchos pecados con la penitencia, con la contrición, con la humildad. Cómo tenemos que nosotros tener ansias de la justicia divina, que es principalmente gracia para nosotros, porque acuérdense que la justificación en el cristianismo no es que Dios te pone en una balanza las cosas, sino la justificación consiste en que Dios te ha hecho justo, aunque no lo merecías, y te ha hecho justo por la gracia. Y entonces vivir y estar hambrientos de la justicia, es decir, de la gracia de Dios, de vivir en gracia de Dios, eso tienen que ser nuestros parámetros, porque al vivir esos parámetros vamos a nosotros obtener ya incoadamente y en esperanza la bienaventuranza en esta tierra, y ciertamente Dios no va a ir en contra de nuestros santos deseos si es que le somos fieles, y nos va a entregar y regalar la vida eterna del cielo. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios que este precioso texto de las bienaventuranzas no quede solamente en esta audición homilética, sino que nosotros vayamos ahora a los textos de San Lucas o de San Mateo y, mirando las bienaventuranzas, deseemos la vida eterna, y junto a la vida eterna o por la vida eterna, que es nuestra finalidad, nosotros también caminemos en esta tierra viviendo estas bienaventuranzas, que son leyes del corazón, leyes de intimidad, leyes de unidad e imitación a Jesucristo. Pidamos estas gracias a la intercesión de María.